Hola a todos, bienvenidos a la clase de Ven, sígueme. Mi nombre es Liz Posada y hoy en el Antiguo Testamento, jueces del capítulo 2 al 4, del 6 al 8 y del 13 al 16. Bienvenidos una vez más a este espacio en donde tú y yo escudriñamos las escrituras. Bien, este es un libro bastante interesante y fascinante y a veces un poco despreciado. Hay algo que debemos entender aquí, es que aquí entenderemos el plan de Dios, como el papel de Dios, de los reyes y del liderazgo es fundamental para llevar a las personas a acercarse a Cristo. Ahora, francamente, si nosotros leemos Jueces de principio a fin, podríamos terminar con un sabor de boca bastante amargo. ¿Por qué? Porque están ocurriendo cosas bastante fuertes aquí. Hay violencia, hay muerte. Pero el propósito de este libro es explícitamente mostrarle al pueblo de Israel que necesitan algo más. Necesitan de un rey. ¿Eso se les hace similar a lo que nos sucede a nosotros hoy en día? Cuando existe esa falta de liderazgo, muchas veces entonces empezamos a hacer lo que nos parece bien a nuestros propios ojos y justificamos lo que hacemos. Y eso sinceramente crea una sociedad bastante caótica. Y creo que en realidad esa es una muy buena palabra para definir el libro de Jueces el día de hoy. Caótico. Ahora quiero darte un consejo para cuando tú estudies estos capítulos. Vamos a estar viendo continuamente el ciclo del orgullo. Es más, podríamos resumir toda esta clase en que el ciclo del orgullo se repite 12 veces y eso resume Jueces. Están en un momento de paz, de abundancia, luego entonces empieza el orgullo, luego empiezan a alejarse, empiezan a sentir esta desesperación, este sufrimiento, se humillan, se arrepienten, vuelven a Dios. Y empezamos a seguir ese ciclo una y otra vez y lo vamos a ver muy vívidamente acá. Podemos comparar este ciclo del orgullo en nosotros, tal y como lo hemos visto varias veces también en el libro de Mormón. Ahora lo veremos aquí en el Antiguo Testamento. Ahora, durante esta historia veremos a varios jueces, como Shamgar y Débora, y luego veremos a Gedeón y también veremos a Sansón. Estas son de las historias más conocidas y muy buenas en realidad. Ahora, hoy no pienso enfocarme en todas porque no tendríamos tiempo para ellos, pero hoy vamos a enfocarnos en una de las que más me parece interesante. Vamos a ver a Sansón. Así que después de todo este asunto en Gaza, Sansón se casa con una mujer llamada Dalila y ella básicamente se convierte en una herramienta que los líderes de los filisteos usan para tratar de descubrir el secreto de la gran fuerza. Y por supuesto, el verdadero secreto es que Sansón tenía una relación de convenio con Dios, pero está simbolizado por su devoto nazareo y por su cabello. Ahora, finalmente él dice: tú debes odiarme, ¿verdad? Está bien, es mi cabello. Y si me cortan el cabello, entonces yo no voy a tener fuerza. Y obviamente le cortan el cabello y él pierde toda su fuerza. Le sacan los ojos y esto es algo terrible. Lo ponen a moler en prisión, lo ponen a trabajar moliendo este grano y para ellos y demás, lo cual, por cierto, tuvo el efecto de que recuperara nuevamente su fuerza, así que quizás no fue la mejor idea para los que lo encarcelaron. Ahora, luego hacen toda esta gran celebración donde van a exhibir a su premio, que es Sansón. Y claro, como ya sabes, esta es la famosa escena de Sansón y las columnas. Y creo que es muy impactante, porque por primera vez en la vida de Sansón, ahí está él, ciego, quebrantado, habiendo roto el convenio con su Dios. Todo está ahí. Todos se estaban burlando de él. Y en el versículo 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y dame fuerzas, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Nuevamente, todavía hay un poco de enfoque en sí mismo por lo de sus dos ojos. Y entonces toma las columnas y derriba la casa, llevándose consigo, dice, a más de 3,000 filisteos. Y el relato incluso dice que mató a más personas en ese momento que en toda su vida anterior. Ahora, para mí, la parte de la razón por la que esta historia es tan impactante, aunque Sansón es un personaje bastante complicado y en muchos sentidos él es terrible, es que en su momento de mayor desesperación clamó a Dios y Dios lo escuchó. Me encanta eso. Dios escuchó la petición de Sansón. Es
un gran recordatorio para mí de que a veces estamos atrapados en este ciclo del orgullo y sentimos que estamos en la parte más baja y que Dios no nos escucha, pero cuando clamamos Dios sí escucha, incluso si la razón por la que estamos es culpa nuestra. Dios todavía nos ama y todavía escuchará nuestras oraciones. Dios aún en este punto amaba a Sansón, lo había llamado y escuchó su oración, y eso es algo poderoso, mis queridos hermanos y hermanas. Así que hay algunas historias al final de Jueces que han sido movidas fuera de su contexto histórico original para enfatizar el punto del autor. Pero son historias bastante terribles diseñadas para mostrar por qué y cómo Israel necesitaba un rey. Estas historias están hechas para decir, así de malo se pone todo cuando no tenemos dirección. Y para ese punto, si miran el capítulo 17, justo cuando después de la muerte de Sansón, observemos el versículo 6 que dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Y esa misma frase se repite exactamente al final de este libro. Así que esto se convierte en una especie de marco o conclusión que dice, miren, Israel necesita un rey. Necesitan a alguien con poder y autoridad para poner orden, para que no todos hagan simplemente lo que quieren. Y eso nos lleva directamente a Samuel capítulo 1, donde Samuel es el sacerdote, profeta, juez y la figura de transición entre los jueces y la monarquía israelita. Y es interesante cómo estas preguntas acerca de quién debe dirigir a Israel, quién es el gobernante o el rey, aparecen constantemente aquí en las Escrituras, en el libro de Mormón, en la historia básicamente de toda la humanidad. Así que si tomamos un ejemplo muy occidental y centrado tal vez en los Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses quisieron deshacerse de la monarquía, ¿recuerdan? Y durante años habían tenido reyes, y aquí el libro de Jueces dice, necesitamos un rey. Pero luego los ciudadanos de los Estados Unidos dijeron, en realidad ya no queremos reyes, porque demasiados reyes siguen sus propios deseos. Y entonces dijeron, queremos acordar leyes que creamos buenas y justas y que todos estemos sujetos a ellas. Queremos ser gobernados por leyes y no por una persona. Y esa fue la decisión de los Estados Unidos y de muchas otras naciones también que se alejaron de la monarquía y fueron hacia este sistema donde todos están bajo un conjunto de leyes acordadas públicamente. Así que es interesante cómo estos textos luchan con preguntas como ¿a quién debemos seguir? ¿Qué leyes entonces seguimos? Y es interesante cómo concluye este libro de Jueces. Es un llamado muy poderoso que todavía importa hoy. Así que para terminar, ¿dónde comenzamos? Donde todo esto encaja. En aquellos días no había rey en Israel. Yo diría que en nuestros días sí hay un rey en Israel. Él es el que hace la ley. Él es el autor y el consumador de nuestra ley, de nuestra fe y de nuestro progreso. El Dios de los cielos es nuestro rey. Así que no tenemos que seguir la segunda parte de esa frase. Cada uno hacía como mejor le parecía. Ahora podemos volver nuestro rostro hacia el cielo, procurar escucharlo y obedecerlo, adorarlo y centrar nuestra vida en Él y en lo que Él quiere que nosotros hagamos como su pueblo. No tenemos que seguir viviendo en este ciclo de orgullo destructivo. Podemos salir de él únicamente con la ayuda del Rey Celestial, quien nos ha invitado a todos a venir a Él y no rechaza a nadie que venga a Él. Y algo que yo personalmente amo profundamente es que tenemos un Dios que nos ama tanto, con tanta gracia, con tanto amor y con tanta ley, que nuestro Dios cuenta esta historia. La manera en la que la Biblia cuenta la historia de estas personas, donde ellos intentan, fallan, vuelven a intentar, y Dios una y otra vez les dice, está bien, déjame ayudarte otra vez. Y adivinen qué, ellos vuelven a fallar. Y Él otra vez dice, está bien, intentémoslo otra vez. Y sinceramente, siento que esa también es mi historia de vida.
A veces siento que estoy atrapada otra vez en esclavitud y en mis errores. Y Dios nuevamente me dice, está bien, intentémoslo otra vez. Tengo un firme testimonio de un Dios que siempre nos dirá, está bien, intentémoslo otra vez. Y me encanta esta perspectiva, que el mismo Dios, misericordioso, paciente y lleno de gracia con aquellas personas de la antigüedad, hoy, queridos hermanos y amigos, está en los cielos mirándote a ti y a mí diciendo, está bien, intentémoslo otra vez. Sepan, mis queridos hermanos, que Él vive y sepan que Él los ama. Dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas y amigos, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. No siendo más, recuerda que siempre te esperamos aquí en tu casa, More God. No olvides suscribirte para este y muchísimos más contenidos que subimos durante la semana, explicando más sobre la fe, sobre estas historias y acercándonos más a Dios. No siendo más, recuerda vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Tú y yo nos vemos la próxima. Adiós. Este programa es una producción de More God. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.